2016. Bueno, estamos en el debate que íbamos a empezar a desarrollar durante esta jornada y vamos a comenzar entonces con lo prometido. Nos encontramos con Josefina Guerra, ella es profesora y directora del Pre-UNAV de la Universidad Andrés Bello, experta en educación y también en la prueba de selección universitaria, también conocida como la PSU. Josefina, bienvenida aquí al canal 24 Horas. También nos acompaña don Pablo González, él es coordinador general del programa de acompañamiento y acceso efectivo, el PASE de la UC. Bienvenido también al canal 24 Horas. Buenas noches, Pablo. Y don Matías Gómez, él es investigador del área política de educación, educativa, de Educación 2020. ¿Cómo es tu cargo específico? investigador del área de política educativa de Educación 2020. Bueno, uno que tiene dislexia muchas veces se confunde con estos cargos. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar de la PSU y la primera pregunta, ¿cierto? El primer cuestionamiento que vamos a comenzar en este debate, donde ustedes pueden participar, no es necesariamente que esto sea un monólogo, lo vamos a comenzar, como somos caballeros educados, con las mujeres. Josefina, la pregunta es, ¿cómo elegir una carrera universitaria? ¿En qué fijarse? ¿Cómo orientar a los jóvenes que están dando la PSU? Bueno, o sea, la cordura dice que la elección de carrera debe ser una conjunción armónica entre los intereses y las habilidades del estudiante y una visión pragmática, porque uno elige una carrera para realizarse como persona, para llevar a cabo un proyecto de vida, pero también elige una carrera como un modo de ganarse la vida. Entonces habría que poder armonizar ambos aspectos, digamos, lo que yo quiero ser, para qué soy buena, por una parte, y por otra parte, digamos, también qué opciones me ofrece esta profesión que estoy eligiendo de tener, digamos, el proyecto de vida y la calidad de vida a la que yo aspiro. Josefina, yo tenía muy claro eso en el colegio cuando estaba postulando, pero falló algo, a mi juicio, o en mi caso particular, y me gustaría compartirlo contigo, la orientación del colegio. La orientación está enfocada muchas veces en lo que quiere el alumno, en lo que se llama también como la vocación, el llamado. Yo creo que el alumno está sujeto a muchas presiones. Yo no voy a centrar el problema en la orientación del colegio, porque yo creo que hay una presión social de los padres, de la sociedad, incluso de los medios de prensa, que no es culpa de los medios de prensa, sino que ellos publican, digamos, lo que es noticia, donde aparecen, por ejemplo, las 20 carreras en las que se gana más dinero, las 20 carreras en las que se gana menos dinero. Entonces, de pronto, los jóvenes presionados por esas realidades eligen la carrera pensando, ¿verdad?, en la retribución y no pensando en lo que realmente quieren hacer en la vida. Y eso es terrible, porque la mayor parte del tiempo que uno está despierto está trabajando. Y si mi trabajo no me satisface, puede transformarse en una condena. Claro, hay un cantante alguna vez que interpretaba una canción que decía, será un ingeniero. Claro. Dice el abuelo, y desde... Será un arquitecto, ¿no? Arquitecto, claro, ¿cierto? Sí. Que yo escuchaba otra versión. Desde la más tierna infancia, ¿cierto? Vienen las presiones de una carrera universitaria que no muchas veces te garantiza una empleabilidad. Pablo, lo mismo, ¿cómo podemos recomendar a los jóvenes elegir una carrera universitaria? ¿En qué hay que fijarse? ¿Cómo orientarlos? Mira, Josefina comentaba que es súper importante tener en vista elementos pragmáticos, ¿verdad? Elementos objetivos de las carreras y todo eso. A mí me da la impresión que los estudiantes entregan un 90%, si uno quiere mirarlo así, a ese elemento y pierden de vista la perspectiva de cuáles son los reales intereses de los estudiantes. Entonces yo creo que uno de los elementos que a veces se pierde en la orientación vocacional es apoyar al estudiante, que el estudiante sepa identificar aquellas características de las actividades que hace cotidianamente que son atractivas, que generan cierta satisfacción, que generan cierta pasión, porque me da la impresión de que un elemento clave del autoconocimiento para escoger una carrera tiene mucho que ver con que el estudiante, al detectar una actividad que le gusta, pueda reflexionar e identificar qué aspectos de esa tarea le interesan más. Y posteriormente, ir a la mirada pragmática y decir, las carreras que me ofrece el sistema, ¿cuáles de estas me podrían en el día a día permitir ejercer esta acción concreta que yo estoy disfrutando actualmente? Y cuando pienso en acción, estoy pensando tanto en un ejercicio cognitivo como en una acción práctica, concreta. E incluso también es importante que el estudiante pueda identificar la experiencia emocional
que está detrás de una acción que le genera satisfacción, porque esa experiencia también puede orientar, sobre todo cuando busca información preguntando a profesionales, por ejemplo. Matías, para cerrar este debate o esta vuelta haciendo la misma pregunta, ¿cómo podemos recomendar a los jóvenes elegir una carrera universitaria? ¿En qué les dirías tú que hay que fijarse? Yo coincido con lo que han dicho mis compañeros, entonces no quiero redundar, solo quiero hacer hincapié en un tema que es mucho más estructural, que tiene que ver con la calidad que hoy día tienen las carreras. Es muy importante que los estudiantes, cuando elijan las carreras, como dice Pablo, se interioricen con lo que van a hacer el día de mañana, con lo que hacen esas profesiones, pero que también identifiquen cómo son las instituciones, cómo son las carreras, cómo se están ejerciendo. En particular, nosotros siempre hacemos el llamado a que se revise si la institución está acreditada, por ejemplo, cuántos años de acreditación tiene, a que se revise si la carrera también está acreditada. Esos son señales que le entregan al estudiante, algunos signos sobre la calidad que va a tener ahí y sobre la calidad del cuerpo docente, la institución, el programa de estudio. Y eso es muy importante que ellos también lo puedan revisar junto con todo el aspecto vocacional que hay detrás. Y yo quisiera complementar una cosa, junto con la autoexplotación de la que hablaba acá, ¿verdad?, el colega, y que me parece extraordinariamente importante, y ojalá no parta en cuarto medio, sino que ojalá parta mucho antes, en que los niños, a medida que van creciendo, vayan identificando aquellas actividades que les resultan gratas, o sea, que les proporcionan placer y que los apasionan. Pero otra cosa que también es importante, yo creo que los estudiantes no necesariamente exploran correctamente lo que significa estudiar una carrera. Por ejemplo, los estudiantes llegan a estudiar ingeniería en medio ambiente porque quieren salvar los humedales y las especies que están en peligro de extinción. Y la carrera de ingeniería en medio ambiente lo que enseña es cómo producir de modo sustentable. O sea, no tiene mucho que ver. Entonces, cuando el alumno entra a la carrera, se encuentra con que hay un desfase entre sus expectativas y lo que efectivamente le ofrece la profesión. Entonces, yo creo que hay, no hay una suficiente exploración de cuál es el ámbito profesional de la carrera, cuáles son las líneas curriculares más importantes. O sea, tendrían que informarse un poco más y no quedarse solo por el nombre. Lo mismo ocurre con veterinaria. Nosotros recibimos muchos alumnos en la universidad que van a veterinaria porque su idea es salvar las especies en extinción. Y uno estudia veterinaria y fundamentalmente te enseñan, digamos, cómo manejar el ganado, o sea, para que se va a faenar después, digamos. Pablo, hay una consulta acá porque muchas veces se habla del caso norteamericano donde los técnicos, ¿cierto? La educación técnica tiene un desarrollo bastante interesante en la vida profesional, donde un técnico puede tener una vida perfecta de clase media. En Chile se está dando demasiada importancia a la universidad, a la educación universitaria en desmedro muchas veces de los centros de formación técnica. Hay un significado social que tiene la universidad. Implica movimiento social, implica en el imaginario obtener mejores ingresos, implica desde el punto de vista del autoconcepto de los estudiantes poder sostener de forma más sólida su autoestima, por ejemplo, satisfacer presiones de los padres. Entonces, sin duda hay una sobresignificación del hecho de entrar a la universidad en desmedro de otras vías de educación superior. Y lo que uno ve en los estudiantes es que efectivamente hay muchos que desearían ingresar a carreras técnicas, hay muchos cuyas acción en acciones está en movimiento, está en hacer cosas, en crear cosas, en reparar cosas. Claro. Sin embargo, las presiones constituyen un foco muy fuerte que si no está bien guiado, bien asesorado, hace que el estudiante termine optando por una carrera, como decía Josefina, por el nombre. Poco informados y finalmente, segundo año, tercer año, desertan y ahí recién empiezan a replantearse la posibilidad. Lo mismo para ti, Matías, ¿qué pasa con las universidades versus los centros de formación técnica? ¿Una carrera técnica en Chile también es opción? Por supuesto, nosotros en Educación 2020 siempre planteamos de que vivimos la universititis. Claro. Tenemos todo el sistema enfocado en las universidades. Y después tenemos lo que se conoce como los cesantes ilustrados. Claro. ¿De qué me sirve ser ilustrado, tener 5 años de carrera universitaria si no tengo trabajo? Claro, ahí lo que nosotros siempre mencionamos es que es muy importante para los estudiantes poner foco también, poder mirar las carreras técnicas y carreras técnicas que son muy, muy interesantes, que son bastante atractivas, que no hay que quedarse solamente en ingeniería, en derecho, en medicina, en las carreras tradicionales, sino que hay que poder ampliar el espectro.
Pero también nosotros siempre hacemos hincapié en el tema como de la política pública, y ahí también es importante corregir el sistema, que hoy día también el sistema está enfocado muy enfocado en las universidades. El proceso de selección es el proceso de selección universitaria. Deja fuera a los técnicos. De hecho, en los puntajes hay cierta discriminación en cuanto a los contenidos que se preguntan con las carreras técnicas. Entonces, es importante que también se corrijan ese tipo de aspectos. Ahí si me permite, nosotros en Educación 2020 ahora mismo estamos en una campaña que se llama Mejora la Técnica. Se pueden meter al sitio, que es mejoralatécnica.cl, que es precisamente para esto, para poder recoger iniciativas, ideas de cómo podemos mejorar la educación técnica y de cómo la podemos revalorizar en el contexto de nuestra sociedad. Josefina, estamos haciendo esta entrevista en directo, ¿cierto? Y ya hay varios estudiantes que deben estar pasando el estrés de la PSU y están viendo esta entrevista y me dicen, y claro, dentro de algunas de las preguntas que hacen es el estudiar en una universidad tradicional versus en una universidad privada. Tú perteneces a una universidad privada, vienes acá representando a el Preunab de la Universidad Andrés Bello. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre estudiar una universidad privada y en una universidad pública? Yo creo que o tradicional, porque claro, no todas son públicas. Yo creo que todas las universidades, tanto las públicas como las privadas, tienen áreas más fuertes y áreas más débiles. Yo creo que el estudiante, más que fijarse, digamos, si la universidad es tradicional o es privada, lo que tiene que hacer, digamos, es investigar sobre la universidad donde va a estudiar y sobre el prestigio que la carrera que va a estudiar tiene en esa universidad, digamos, donde él aspira a cursar sus estudios. Eso fundamentalmente. Y para eso hay varias cosas que el estudiante puede hacer, digamos, puede hacer una exploración virtual de la universidad. Cuando tú entras al portal de una universidad te entrega muchísima información. Ahora, entre más información te entrega la universidad, probablemente más transparente es la universidad, digamos, y mejor es, digamos. Ahí tú puedes ver cuántos años está acreditada, puedes ver, digamos, los proyectos de investigación que la universidad tiene y formarte una idea, digamos, y también puedes acceder a la carrera. Y tú puedes comparar, digamos, la malla curricular de esa carrera en las distintas casas de estudio, la planta de profesores en los diferentes estudios, los años de acreditación, y de esa manera tomar una decisión, digamos, que sea informada. Pablo, ¿es fundamental para ciertas carreras estudiarlas en universidades tradicionales? Tú representas a la Universidad Católica. Yo estudié en una universidad privada, estudié en la Universidad de Viña del Mar, pero si yo fuera tartamudo, por más que hubiera estudiado en la Universidad Católica, no podría estar haciendo un programa de televisión. ¿Hay limitantes que de repente no te determinan, cierto, estudiar en universidades, cierto, tradicionales? Y uno puede estudiarlas de repente en carreras en universidades privadas. A ver, yo comparto la visión de Josefina. O sea, no podemos idealizar una institución por el nombre que ha construido. Pero pasa muchas veces, hay una presión social. Sin duda, y yo creo que ahí la clave para poder ir desmitificando la presión social es la búsqueda de información. Claro. En ese sentido, yo sumaría a lo que se ha dicho acá sobre la búsqueda de información, la consulta directa a profesionales que ejercen las profesiones. Los profesionales de las distintas áreas tenemos una noción de qué instituciones entregan la mejor formación, dónde tienen los mejores laboratorios, el mejor acceso a bibliotecas, y tenemos también información del día a día del ejercicio de una profesión, ¿sí? Y toda esa información es una información tan concreta, pero difícil de encontrar en las sistematizaciones que de pronto están en las páginas web, etcétera. La recomendación que uno hace a los estudiantes es, si le interesa una institución, si le interesa una carrera, acercarse a la institución. Siempre va a encontrar 1 o 2 profesionales, estudiantes de la carrera que estén disponibles para conversar estos temas. Y ahí hacerse una mirada lo más realista posible, tanto de la institución como de la carrera. Ahora, quisiera, a propósito del ejemplo que tú pones sobre el tema de tartamudo, cada vez son más las instituciones que están y que estamos generando dispositivos que favorecen que los hándicaps que tengan los estudiantes no perjudiquen sus procesos de aprendizaje. Yo creo que ese tipo de información también es muy relevante que los estudiantes conozcan. Por ejemplo, qué alternativas tiene la institución
frente a que yo tenga un vacío de conocimiento en matemáticas. Y pasa, disculpa que te interrumpa, Pablo, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo hago clases también, llevo 3 años haciendo clases en una universidad, y de repente me encuentro con un estudiante de periodismo que tiene una limitación, ¿cierto?, al habla. Le digo, mira, acá tú tienes que potenciarte, principalmente tu fuerte, desde el día 1 de tu carrera tiene que ser el medio escrito, porque te va a ser difícil. Puede que tengas cierto campo y ojalá que lo tenga, pero uno tiene que ser realista, porque acá uno no está, ¿cierto?, para vender mandarinas desde primer año y que el alumno llegue a quinto y no tenga capacidad de trabajo, ¿cierto? Entonces uno tiene también, como profesor, ser bastante sincero en darle lo que decías tú, cuáles son los hándicaps que tenga el alumno para poder desarrollarse profesionalmente. Es clave para el profesor ahí no mentir. Y las instituciones, ir creando dispositivos que permitan, por ejemplo, hacer adaptaciones metodológicas para estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad, que piensan que a veces por la discapacidad no van a poder acceder a toda la formación mínima de la carrera, pero sí, informarse de esas cosas también eso es es algo fundamental. en lo que estamos bastante, o sea, en que hemos avanzado bastante lentamente, digamos. Incorporar discapacitados, por ejemplo, ciegos o discapacitados físicos, de repente las instituciones no tienen formas de recibirlo, digamos, ¿no? Los ciegos están, o sea, la mayor parte de las becas y de los apoyos que da que da el Estado a los estudiantes están vinculados al puntaje de la PSU. Eso es otra cosa que tiene que ver, digamos, con las carreras técnicas. O sea, incluso a veces cuando estudias una carrera técnica puedes acceder a un tipo de beca que está asociada al puntaje PSU que obtuviste. Entonces, en la medida, por ejemplo, que un joven ciego no pueda dar la PSU, no puede acceder. Y uno no puede, Josefina, ahí también transar con lo que es su vocación, si él es ciego y quiere ser cierto periodista, bueno, uno lo encausa dentro de las posibilidades y de las fortalezas que tendrá este alumno. De hecho, tuve una alumna con discapacidad visual y es una de las personas que mejores reportajes me ha presentado, por lo menos en mi periodo de profesor universitario. Mira, yo creo que no hay carreras, no hay profesiones, hay profesionales, para decirlo de alguna manera. Perfecto. O sea, el éxito que tú tengas en una profesión no depende solo de la profesión que estudiaste ni de dónde la estudiaste, sino que depende de una serie de otras habilidades tuyas, habilidades blandas, digamos, habilidades sociales, habilidades personales, Mira, iniciativas. Acá Alejandro Tapia está haciendo una pregunta y me dice que te la consulte a ti, Matías. Es importante que también se oriente a los jóvenes, dice, en que también existe algo que en Chile no se recomienda muchas veces, que está la opción de ser un emprendedor. ¿Ustedes la recomiendan? O sea, es una decisión personal, o sea, finalmente el emprender es una aventura también. Y no hay una receta única. Hay gente que entra a las carreras. A mí me tocó tener muchos compañeros que decidieron emprender ya en las etapas finales de la carrera, porque la carrera también le entregó ciertas herramientas. Herramientas. O sea, o de repente tiene que ver mucho con la formación. En vez de estudiar ingeniería comercial, que dura 5 años en la universidad, puedes estudiar administración de empresas, que dura 2 o 3 años en un centro de formación técnica. Yo creo que lo interesante es, tiene que ver con el emprendimiento, pero quizá ampliando un poco la mirada con el proyecto de vida que se arma el estudiante, porque de repente también un estudiante de repente dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar, quiero conocer el mundo laboral y de ahí quiero perfeccionarme. Quizás las alternativas técnicas o el estudio vespertino es una opción más que válida e interesante. Entonces yo creo que tiene que armarse esa perspectiva de proyecto de vida y a partir de ahí ir decidiendo cuáles son las capacidades que quiere desarrollar, cuáles son las herramientas que quiere tener y en base a eso ir eligiendo instituciones, ir eligiendo carreras. Matías, me están preguntando también por la prueba de selección universitaria. Luego les voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Se está en el aire, está en el ambiente de que esta es una prueba que decide el futuro. ¿Qué ustedes podrían decir en torno a esta prueba que se da también, son cuántos meses de ustedes que están en el preuniversitario ahí del Andrés Bello, preparando al alumno para un día que ese día de repente te levantaste y te duele la guata, te levantaste y de repente uno no da? ¿Cuáles son las opciones también que tiene el alumno a futuro? ¿Por qué la prueba de selección universitaria, y ya doy una opinión, no marca el futuro de una persona? Mira, yo creo que efectivamente hoy día, lamentablemente, la PSU tiene demasiado peso en el momento de Como lo tuvo entrar su a la oportunidad educación la superior, prueba actitud. la PA.
Lo que nosotros planteamos ahí son dos cosas. Hoy día la PSU tiene que ser mejorada. Esto ha sido refrendado en informes internacionales incluso. Tiene sesgos de discriminación de género, discriminación con los estudiantes que vienen de la educación técnica escolar. Hay que corregir la prueba, pero por otro lado también hay que nutrirla de otros instrumentos. O sea, hoy día recién está entrando el ranking de notas, que es una de las medidas que nosotros hemos defendido fuertemente porque le entrega más información al proceso de selección, información que es distinta, que no tiene, por ejemplo, una correlación con el nivel socioeconómico. Y también sería interesante empezar a incorporar otras herramientas que tienen que ver de repente con entrevistas, con cartas de recomendación, con test vocacionales, empezar a hacer el sistema un poco más complejo de lo que ya es hoy día, porque hoy día la PSU tiene cerca del 80% del peso del acceso y efectivamente ese día tuviste una mala prueba y se definió tu futuro y perdiste. Pero eso podría cambiar. ¿Qué opinas, Pablo? Mira, yo creo que la PSU claramente no define el futuro. Ahora bien, como tú comentabas, hay un tema estructural que la hace tener un peso sumamente importante respecto de al menos tu futuro cercano, ¿eh? Yo creo que lo fundamental acá es cómo los distintos contextos del estudiante, pensando en un macro contexto, llamémoslo sociedad, prensa, familia, colegio, pueden ir transmitiendo desde tempranamente que el significado que tiene esta prueba es un significado acotado que mide una competencia concreta en un momento determinado, pero que van a existir oportunidades subsecuentes en caso de que no te vaya bien o no tengas el resultado al que aspiras, ¿no? Ahora, sin embargo, la medida que uno acompaña a los estudiantes para que desmitifiquen la PSU, también hay un montón de elementos del proceso de selección que efectivamente, como comentaba Josefina, sobre habilidades blandas u otro tipo de competencias, no necesariamente de contenido o cognitiva, que tienen que ser incorporadas en los procesos de selección, porque finalmente el profesional que ejerce pone en juego en su ejercicio profesional las habilidades cognitivas, los contenidos y una serie de competencias socioafectivas, de autorregulación, por ejemplo, que determinan el resultado de su ejercicio profesional. Entonces, todos esos elementos debieran ser incorporados. Mientras tanto, el ambiente tiene un rol muy importante ahí en cómo desmitificar la PSU para el estudiante concreto y mostrar que hay segundas oportunidades, terceras y cuartas incluso. ¿Hay problemas de oferta-demanda? ¿Tú querías decir algo también, Acotar? No, respecto de la PSU, varias cosas, que yo creo que, claro, como instrumento tiene fallas. Pero es como la democracia, hasta ahora no conocemos una mejor forma de la selección. educación nuestra tiene fallas, entonces de repente, o sea, concentrar todas las fallas en la PSU es como echarle culpa al termómetro de la temperatura, digamos, ¿no? O sea, yo creo que nuestra educación tiene problemas. O sea, de hecho, si hay una incongruencia entre muchos estudiantes que son muy buenos estudiantes en el colegio y después obtienen un mal resultado en la PSU, es que algo estamos midiendo mal, ¿te fijas? Afortunadamente el ranking tiene ahora un peso bastante significativo. Hay universidades como la Chile, por ejemplo, en que el 50% del ingreso está determinado por el promedio de notas y por el ranking. O sea, la PSU ha empezado a perder peso en este último tiempo. Y ya hay estudios longitudinales realizados por la Universidad de Santiago desde hace muchos años, porque ellos bonificaban a las personas con el 15% de mejor puntaje, digamos, en su contexto escolar desde hace muchos años, y ellos han hecho estudios longitudinales que demuestran que esos estudiantes tienen mejores resultados que otros que entraron con 100 o 200 puntos más a la universidad. Es decir, en la trayectoria académica del estudiante en el colegio es un mejor predictor del rendimiento posterior que el resultado en la PSU. Incluso si el estudiante viene de un colegio o sea, en un contexto en el cual no ha aprendido toda la materia, digamos, o sea, ha sido desfavorecido académicamente, ese estudiante, que es un buen estudiante, se va a poner al día, va a superar su vacío y va a hacer todos los esfuerzos necesarios y muy probablemente va a superar a los que entraron con un puntaje superior. Josefina, tú que has conocido, ¿cierto?, el trabajo que se hace para alumnos adolescentes, ¿cuál preferías, la prueba de selección universitaria, la PSU que está hoy, o la antigua ya
prueba de aptitud académica? Creo que las dos, yo creo que las Tienen dos diferencias, o si no, no lo hubieran claro, cambiado. Sí, son distintas en la medida en que, o sea, en que la prueba de aptitud tenía dos pruebas de aptitud, que eran las de lenguaje y la de matemática, que efectivamente medían aptitud. Cuando pasamos a la PSU, digamos, la prueba de matemáticas dejó de ser una prueba de aptitud porque pasó a ser una prueba de conocimiento. Es decir, de la aptitud pasamos a los conocimientos. Ahora yo creo que si consideramos el contexto de la educación chilena y consideramos los problemas que la educación chilena tiene y lo discriminatoria e inequitativa que es, ambos instrumentos son discriminatorios. Ahora, también es cierto que no todo el mundo puede ser profesional universitario, ni siquiera es deseable. Lo que decíamos al principio. Los países desarrollados tienen 7 técnicos por cada profesional, nosotros tenemos la ecuación inversa. No, y acá de repente, Claro. de vez en cuando, y de cuando en vez, como se dice, salen reportajes, qué sé yo, las últimas noticias, que te muestran lo rentable socialmente y económicamente que es ser técnico. Mientras Claro. tiene cierto a periodistas, por mencionar un caso que conozco, ganando 300.000 pesos en empresas grandes y con contrato indefinido. Por supuesto. 5 años de universidad. Y proceso de selección siempre hay. O sea, o es como en Chile, que se selecciona antes de ingresar, o es como en Argentina, que no seleccionan a los alumnos antes de ingresar, pero solo los que aprueban un ciclo básico pueden continuar en una La carrera. selección está Entonces, por la dentro. selección es posterior. ¿Te das cuenta? Entonces siempre va a haber, o sea, a lo largo de la vida, proceso de selección. Nunca no puede no haberlos, digamos. Vamos contigo de inmediato, Pablo. Ya me quedan pocos minutos, entonces algo que yo no les haya preguntado, para ti, Josefina, para ti, Matías, que ustedes quieran destacar, ¿cierto? Al final de la entrevista, lo vamos a hacer ya en los 2-3 minutitos que nos quedan. Sí, quería comentar que tanto la PSU como la prueba de aptitud académica miden ya sea aptitudes o conocimientos, pero tanto las aptitudes como los conocimientos son producto de una trayectoria de experiencias educativas que han tenido los estudiantes. Entonces, si ya hay una diferencia de base en la calidad de las experiencias educativas que han tenido, naturalmente los dos termómetros van a tener los sesgos socioeconómicos que históricamente han mostrado. Y sobre los estudiantes que tienen muy buen rendimiento en el liceo, ingresan a la educación superior, muchas veces porque el puntaje ranking les levanta su puntaje, etcétera. Si bien es cierto, tienen una serie de competencias que han sido demostradas en el liceo, es importante transmitir a los estudiantes que aún, a pesar de eso, probablemente ellos van a tener que ser muy activos, buscadores de compensar eventuales vacíos que hayan en los contenidos. Ya sea siendo proactivos en los estudios, buscando y activando las redes que ofrece la misma institución, pero los estudiantes en general tienen que tomar un rol activo para poder aprovechar la época en la educación superior, nivelar lo que haya que nivelar y poder sacarle el máximo provecho a esa oportunidad de desarrollo. Matías, palabras al cierre. Mira, yo creo que Pablo comentaba un poco lo que tenía que hacer el estudiante, y yo quiero reforzar nomás como lo que tienen que hacer las instituciones. Nosotros partimos de la idea de que el talento está igualmente distribuido en la sociedad, y que no importa si tú eres rico, eres pobre, si naciste aquí o si naciste allá. Tú tienes talento, algún talento. El tema es lo que pasa a lo largo de todo el sistema educativo. O sea, hay ciertas desigualdades, hay ciertas injusticias que se van que van marcando a los niños y niñas hasta que son jóvenes, y llega el momento de la educación superior y algunos van quedando fuera y otros van quedando dentro. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿qué tiene que hacer este país? ¿Qué tienen que hacer las instituciones educativas para poder sacarle el mejor provecho a esos jóvenes? Porque en definitiva, un país que quiere desarrollarse, que quiere salir de la sola explotación de materias primas, tiene que tener buenos técnicos, tiene que tener buenos profesores, y ahí es importante que cada quien esté en el lugar indicado. ¿Y ahí hay riesgo con las instituciones que no están acreditadas versus las que sí? O sea, por supuesto, nosotros en Educación 2020 y yo particularmente también siempre insisto en que la acreditación debiese ser obligatoria, la acreditación de carrera debiese ser obligatoria, debiésemos tener un marco común de calidad, un estándar común de calidad para la educación superior de nuestro país. El que se llama el DESDE. Josefina, Claro. cierro contigo. Ya, mira, yo creo que es fundamental, digamos, o sea, partir desde la educación preescolar, digamos, con un sistema educacional que efectivamente dé igualdad de oportunidades. Yo te voy a decir que yo trabajé mucho tiempo, digamos, haciendo clases en la universidad y en estudios, digamos, de desarrollo del lenguaje
comparando niños de diferentes estratos socioeconómicos, a los 2 años y medio se advierte una diferencia fundamental en el desarrollo del lenguaje, y el lenguaje, digamos, determina en gran medida la educabilidad de un sujeto. Entonces es distinto tener en un jardín un niño que se comunica que otro que no se comunica, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que la diferencia ya está marcada a ese nivel de edad, y esa diferencia se va acentuando porque tenemos un sistema educacional que, o sea, en lugar de hacer que el alumno supere los problemas contextuales que puede tener, digamos, los va acentuando a lo largo de la vida. Esa es una cosa. Y la otra cosa, que creo que la educación técnica, sobre todo la educación técnica superior, tiene que apuntar hacia carreras realmente técnicas, porque en este país estamos preparando, por ejemplo, un ingeniero civil de 5 años, después uno de 4 que también puede ser preparado en un instituto profesional, y después una cosa así como un medio profesional que puede ser preparado en el centro de formación técnica. Entonces los centros de formación técnica, si realmente van a contribuir al desarrollo del país, tienen que preparar técnicos duros, te fijas, en áreas que necesitamos, por ejemplo, en áreas sanitarias, por ejemplo, o sea, en el área, en áreas relacionadas con salud, la química, te das cuenta que sí, en salud sí se preparan, pero en áreas relacionadas con la química, qué sé yo, con un montón de cosas, digamos, que no, o sea, que no estamos preparando suficientemente, sino que estamos haciendo como pequeños, como medios profesionales. No, los ingenieros en ejecución. No, y el técnico 2 años, el ingeniero de ejecución 4, el ingeniero civil 6, pero entonces el técnico es como un medio, ¿te das cuenta? Sí, claro. Bueno, es un tremendo tema que vamos a estar abordando, porque es una deuda pendiente que tienen ahí los CFT. Muchas gracias por su tiempo, tanto a Matías como a Pablo, a Josefina también por este tiempo con el canal 24 Horas, los que enviaron sus preguntas, a Francesca Bianchi, a Alejandro Tapia, a Consuelo Cerey, también le agradecemos por haber participado en este debate. Nosotros volvemos de inmediato con más informaciones acá en el canal 24 Horas. El camino a la grandeza no es fácil. Está lleno de barreras y sacrificios.